buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos, por supuesto, a esta Fundación Caballero Bonal. Hoy tenemos, pues, además de unos relatos de lujo, que seguro que lo son, pues tenemos una voz que aún es más lujo, porque quien va a leer no es ni más ni menos que don José Marín, un malagueño de nacimiento, pero jerezano de adopción, porque para eso es hijo adoptivo de esta tierra y bien merecido que lo es, porque quien no conozca a Pepe Marín y sobre todo su voz no conoce buena parte de la historia de nuestra ciudad. Yo no me voy a extender más porque el protagonista hoy es él y sí que me gustaría cederle la palabra a la directora de esta fundación, a Pepa Parra, para que nos ponga un poquito en suerte, con más detalles sobre la persona que hoy nos va a deleitar con su voz. Muchas gracias. Pues muchas gracias por este honor. No seré yo sí seré la presentadora, pero no seré yo quien ponga las palabras, porque hoy iba a estar aquí el periodista Rafael Plaza, que es buen amigo de Pepe Marín y buen amigo de todos ustedes y un periodista de fuste. Pero él no ha podido estar hoy aquí, como hemos tenido que cambiar el día de la actividad, pues ya no le cogía bien la fecha, y él ha escrito la presentación y nos la ha mandado para que la lea en su nombre. Así que estas palabras son de Rafael Plaza. Por lo tanto, está asegurada la calidad de esta presentación. Si fuera mía, a lo mejor no. Así que la voy a leer lo mejor que pueda delante de la voz de Marín, me da vergüenza. En fin, no. Vamos, dice así Rafael. Agradezco la oportunidad de presentar a Pepe Marín, a quien admiro y respeto muchísimo personal y profesionalmente, porque valoro su honestidad, capacidad creativa, su exigencia por el trabajo bien hecho, por haber dejado su impronta en los medios en los que ha trabajado. Un auténtico multimedia a través del teatro, la radio, televisión e internet, entre otros, logrando una gran complicidad con su audiencia y altas cuotas de retroalimentación, elemento imprescindible para la comunicación efectiva. Nuestro protagonista hace buena la frase de Richard Kapuscinski, que afirmaba que para ser un buen periodista hay que ser buena persona, entendiendo que la integridad personal es un pilar fundamental para ejercer nuestra profesión con ética y con responsabilidad. Y es lo que ha hecho Pepe Marín aquí durante casi 60 años. Sí, cerca de 60 años lleva Pepe en Jerez. Y eso que llegó, procedente de su Málaga natal, como una escala en lo profesional, para después marcharse a trabajar en la emisora de la COPE en Madrid. Y aunque en aquellos años la capital era la meca de la radio, decidió quedarse en Jerez. Influyó que por aquel entonces ya le hablaba, preciosa expresión, a Milagros Pacheco, que luego sería su mujer, y pensando que aquí tendría una vida mucho más reconfortante, como así fue. Pepe entendió que la radio no solo se hacía en los estudios de una emisora, en su caso en Radio Popular, muy cerca de aquí, como todos saben, estaba en la Cruz Vieja. Aprovechó su enorme poder de convocatoria para organizar todo tipo de actividades, desde fiestas para jóvenes en la caseta del Club Nazaret. ¡Qué recuerdos tengo de esa caseta! En el Parque González Antonia, a presentación de festivales flamencos, revistas habladas con su grupo de teatro y hasta exposiciones de póster en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Jerez, en la Plaza del Arenal. Y todo compaginándolo con su trabajo en la radio, donde hizo de todo y donde prestó especial atención al flamenco. Su recordado programa Flamenco a la Una se mantuvo 13 años en antena. Y luego, Onda Jerez durante muchos años, igualmente dedicado a la información del flamenco. Tanta radio, tanta televisión, tanta promoción del flamenco a nivel local, regional y nacional han convertido a Pepe en un reconocido experto, a tenor de lo que establece la regla de las 10.000 horas, que es lo que se necesita para lograr la excelencia, según Malcolm Gladwell en su libro, a ver cómo lo digo, Outliers, The Story of... es que soy de francés. Outliers y de italiano. Outliers, The Story of Success.
cuya traducción podría ser los fuera de serie, poniendo como ejemplo a Mozart, Paco de Lucía, Beatles, Bill Gates, entre otros. 10.000 horas. Tantos años de entrega a todo tipo de instituciones y de trabajo en los medios de comunicación han propiciado que Pepe sea un profesional muy reconocido y galardonado. Les cuento de una manera muy resumida que tiene 15 discos de poemas, romances y narrativa infantil. Sus grabaciones más recientes son las tituladas Poemas andaluces a compás, Voz de poetas, A Luis Rosales, Memoria Honda y Memoria Honda 2. Estas dos últimas para la colección creada por Rafael Infante, al que echamos muchísimo de menos. Flamenco y Universidad. Fue premio extraordinario fin de carrera por la Escuela de Arte Dramático de Córdoba y ha intervenido en más de un centenar de obras de autores grecolatinos, clásicos españoles, modernos y contemporáneos. Por su trabajo en los medios de comunicación está en posesión del Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología y es, asimismo, miembro de la Orden Honda de dicha institución. Medalla de oro de varias ciudades e instituciones sociales y culturales andaluzas, hijo adoptivo de Jerez, como bien ha dicho nuestro delegado de Cultura, y actualmente profesor en clases de dicción, vocalización y dramatización. Esta noche, en la lectura dramatizada que nos va a ofrecer, se centrará en 6 autores de diferentes épocas, asumiendo la responsabilidad de encarnar e interpretar a otros tantos personajes, dando vida a palabras escritas. Palabras de Los intereses creados, será una de ellas, obra escrita por Jacinto Benavente, estrenada en 1907, 15 años antes de que este autor obtuviera el Premio Nobel de Literatura. Los tarantos, de Alfredo Mañas, dramaturgo zaragozano, de 1924, autor de teatro y de guiones cinematográficos. La película Los tarantos, que recordarán, de 1963, fue candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Narra la rivalidad de dos familias gitanas, tarantos y zorongos, residentes en una barriada marginal de Barcelona. El tercero sería el alcalde Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, una de las figuras más destacadas del siglo de oro. Nació en Madrid en 1600 y escribió más de 200 obras, entre comedias, autos sacramentales y composiciones menores. Y sobre el alcalde de Zalamea nos dice Rafael Plaza: para Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, lo importante era el honor, y por esa razón detiene y ejecuta al capitán del ejército que había secuestrado y violado a su hija. El rey Felipe apoyó la decisión de Crespo y lo nombró, en la obra de Calderón, alcalde perpetuo de Zalamea de la Serena. Nos va a recitar también un fragmento de esa obra. Luego, Charles Chaplin, Charlot, nació en Londres en el 1889, fue el protagonista de muchísimas películas de cine mudo y en el 1940 escribió el guión, dirigió y protagonizó El Gran Dictador, una crítica feroz contra el nazismo, el fascismo y el antisemitismo de Hitler y de Mussolini principalmente. Y en esta película se centrará también, sería la cuarta lectura de Pepe. Luego tendremos a Albert Camus, que nació en 1913, que fue novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino-francés. También tuvo el Premio Nobel de Literatura, como antes dijimos, de Jacinto Benavente, en este caso en 1957. La lectura dramatizada será sobre su obra Calígula y el cambio de actitud del emperador, con ese sobrenombre, cuando muere Drusila, su hermana y amante. En palabras de Camus, consiente morir al darse cuenta de que no se puede salvar solo y que nadie es libre si es en contra de otros. Y finalmente, no por ello será lo peor, yo creo que será de lo que más disfrutaremos, nos acercará a Miguel Pantalones, el cantaor que imaginó Fernando Quiñones en El Testigo, narración incluida en su libro Nos han dejado solos. Quiñones, ya lo saben todos ustedes, nació en Chiclana en 1930, murió en Cádiz en 1998, fue un gran amigo de esta casa. Escribió novelas, relatos, poesía y teatro. Fue ferviente defensor de todo lo gaditano y gran amante del flamenco. Creo que en eso se parece mucho a mí. Me llama la atención que Miguel Pantalones, le llama la atención a Rafael, llegaba al paroxismo en sus momentos más álgidos del cante flamenco. Y he recordado que a tía Nica, la piriñaca, le salía la boca sangre cuando cantaba. Una frase que recogió precisamente el Caballero Bonal. Esa frase la grabó Caballero Bonal. Y a Pepe Marín se le estremecen los huesos cuando escucha un buen flamenco. Pura magia. Y termino.
Hace unos años dedicaba a Pepe uno de los programas de mi serie Personajes, emitida en la cadena SER. Ahora quiero finalizar, como lo hacía en aquel programa, echando mano de Me queda la palabra, el poema de Blas de Otero, para desearte, querido Pepe, que por ti y por nosotros nunca te falten la voz ni la palabra. Eso te dice Rafael Plaza y yo os escribo con él. Gracias para Rafael y para ti, Pepe. Yo lo Por escribí. supuesto, que has puesto la voz. Bien, ya no voy a decir nada más que los textos que tengo aquí preparados. He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes, la que embobó en las plazas de humildes lugares a los simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a los más variados concursos, como en París, sobre el Puente Nuevo, cuando Tabarín desde su tablado de feria solicitaba la atención de todo transeúnte, desde el espetado doctor, que detiene un momento su docta cabalgadura para desarrugar por un instante la frente, siempre cargada de graves pensamientos, al escuchar algún donaire de la alegre farsa. Hasta el pícaro Ampón, que allí divierte sus ocios horas y horas, engañando al hambre con la risa, y el prelado, y la dama de calidad, y el gran señor desde su carroza, como la moza alegre. El soldado, y el mercader, y el estudiante, gente de toda condición, que en ningún otro lugar se hubiera reunido, comunicaba hacia allí su regocijo, que muchas veces, más que de la farsa, reía el grave de ver reír al risueño, y el sabio al bobo, y los pobretes de ver reír a los grandes señores, ceñudos de ordinario, y los grandes de ver reír a los pobretes, tranquilizada su conciencia con pensar, también los pobres ríen, que nada aprende tan pronto de unas almas en otras como esta simpatía de la risa. Alguna vez también subió la farsa a palacios de príncipes, altísimos señores, por humorada de sus dueños, y no fue allí menos libre y despreocupada, fue de todos y para todos. Del pueblo recogió burlas y malicias y dichos sentenciosos, de esa filosofía del pueblo que siempre sufre, dulcificada por aquella resignación de los humildes entonces, que no lo esperaban todo de este mundo, y por eso sabían reírse del mundo sin odio y sin amargura. Ilustró después su plebeyo origen con noble ejecutoria, Lope de Rueda, Shakespeare, Molière, como enamorados príncipes de cuento de hadas, elevaron a Cenicienta al más alto trono de la poesía y el arte. No presume de tan gloriosa estirpe esta farsa, que por curiosidad de un espíritu inquieto os presenta un poeta de ahora. Es una farsa guiñolesca, de asunto disparatado, sin realidad alguna. Pronto veréis cómo cuanto en ella sucede no pudo suceder nunca, que sus personajes no son ni semejan hombres y mujeres, sino muñecos o fantoches de cartón y trapo con groseros hilos, visibles a poca luz y al más corto de vista. Son las mismas grotescas máscaras de aquella comedia del arte italiano, no tan regocijadas como solían, porque han meditado mucho en tanto tiempo. Bien conoce el autor que tan primitivo espectáculo no es el más digno de un culto auditorio de estos tiempos. Así, de vuestra cultura tanto como de vuestra bondad se ampara. El autor solo pide que aniñéis cuanto sea posible
vuestro espíritu. El mundo está ya viejo y chochea. El arte no se resigna a envejecer y por parecer niño finge balbuceos. Y he aquí cómo estos viejos polichinelas pretenden hoy divertiros con sus novelas. Los niños de este barrio juegan a ricos y pobres, pero no hay ningún rico. Todos son pobres. Pero ellos sacan en juego a la plaza lo que la gente oculta en la casa. Ellos juegan a buenos, malos, a ricos, pobres, a blancos y negros. Ay, algo está pasando aquí. Se huele bien no lo jugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no hay música esta noche. Ay, la gramola lo tengo en la otra parte del café. Y que es justo donde da la cabecera de mi cama. ¿Será posible? Después de haberme pasado la vida renegando de la chumba, ahora resulta que si no hay ruido no puedo dormir. Oh, me desvela el silencio. Ya voy, caballo, bonito. Tengo un caballo con un conocimiento. ¿Qué conocimiento tiene? Si no fuera por él, la mitad de la noche dormiría en esa playa de ahí abajo. Sí, en esa. Pero ¿dónde tengo yo? Ya, tengo que andar contento porque casi siempre le doy el bicarbonato al caballo y yo me tomo el terror de azúcar. Lo bueno es que él se duerme y a mí se me quita el dolor de estómago. En esto me parezco a mi padre, que tuvo media vida el régimen de hambre y la otra mitad bicarbonato. Mi madre fue de este barrio y se pasó la vida soñando con los espejos de ese café. Bueno, todos los bailadores de este mundo han soñado lo mismo. Soñar. Se pasó la vida totalmente. Todas las bailadoras del mundo, como digo, han soñado lo mismo. A nosotros, el paraíso es un paraíso de espejos. Bailo, luego existo, que digo el payo. Toda la noche. Después de bailar por todas las tabernas del mundo, mi madre y yo regalábamos en un banquito de esta plaza. Mi madre se pasaba la hora muerta ahí, soñando por los espejos. Por la madrugada se le iba quedando la mano que me tenía sudadita y fría. Tosía con fatiga de tanto en tanto. Esta carrasperilla, decía, y esperaba a rayar el día, acababa el cuadro y abría las puertas del café. Mi madre veía todos los espejos multiplicados por las luces. Si es verdad que hay cielo, debe ser como ahí dentro, decía. Pero ¿por qué hay este silencio y esa gramola? Yo me fui de mi madre y después de recorrer medio mundo los techos de los vagones paré en América. Mi madre siguió viniendo aquí a toser y a esperar. Desde la otra punta de América seguía yo oyendo la tosecilla de mi madre. Y aunque me preguntaba de cuando en cuando, ¿pero qué hago yo metido en un avión? Yo seguía y seguía. Cuando volví, la carrasperilla se había llevado a mi madre para los restos. Pero yo de todas maneras compré el café y metí el caballo a dormir conmigo. Los espejos los saqué a mitad de la plaza. Con esos espejos ya no sueña nadie, ni tose por verlos. Toda la chiquillería de este barrio se limpia los mocos en ellos.
a uno arregla el mundo como puede. Yo he podido así mitigar de algún modo mi sufrimiento. Un sufrimiento que no vendo a ningún moro del mundo. Un sufrimiento que se alimenta en el recuerdo de mi madre mientras veíamos llegar la noche con el miedo que cerraran los cafés porque era la hora de saber a dónde ir. Yo no vendo la humillación de ver bailar a mi madre desatada por las tabernas mientras llenaban de joyas a Manuela con el culo cargado de gigantes y abanicos. Yo no vendo la desazón de ver a mi padre tan amancebado por la pena que mi madre tuvo que engendrarme sola. Yo no vendo el miedo de ver toda la mañana en cuartos diferentes, que nos tocaba vivir frío y diente, con el estómago de mi padre arañando por las paredes porque nos habíamos pasado la noche buscando hasta quedársenos la sangre de los labios fríos, el misterio que estaba allí, la pena que estaba en el otro lado y el duende que gemía en un sitio. Yo no vendo el horror de ver abrir la cabeza a mi madre por eso y tener tanto miedo y tantos sueños como para quedarme dormido pensando se está desangrando. Se está desangrando. Todavía me han dicho, Juan Escuero, ¿tienes hambre? Baila y comerás. Y yo bailo. Juan Escuero, ¿tienes sed? Baila y beberás y he bailado. Juan Escuero tiene sueño. Baila y dormirás. Y he bailado, pero toda mi vida he crecido esperando que me dijeran, Juan Escuero, báilanos tu soledad, tu desazón, tu miedo, tu angustia, tu humillación y te pagamos todo el oro que tú quieras. Todo el oro que tú quieras. Toda mi vida he crecido esperando que me pidieran esto para poder gritar ¡mierda! Y tumbarme a dormir. Ya que yo como justicia me valide su respeto para obligaros a oírme, la vara a esta parte dejo, y como un hombre no más, deciros mis penas quiero. Y puesto que estamos solos, señor don Álvaro, hablemos más claramente a los dos sin que tantos sentimientos como han estado encerrados en las cárceles del pecho acierten a quebrantar las prisiones del silencio. Yo soy un hombre de bien, que a escoger mi nacimiento no dejara, es Dios testigo, un escrúpulo, un defecto en mí, que suplir pudiera la ambición de mi deseo. Siempre acá entre mis iguales me han tratado con respeto. De mí hacen estimación el cabildo y el consejo. Tengo muy bastante hacienda porque no hay, gracias al cielo, otro lado
se ha criado, lo que pienso, con la mejor opinión, virtud y recogimiento del mundo. Alma de tú, téngala Dios en el cielo. Bien pienso que bastará, Señor, para abono de esto el ser rico y no haber quien me murmure, ser modesto y no haber quien me baldone, y mayormente viviendo en un lugar corto donde otra falta no tenemos más que saber unos de otros las faltas y los defectos, y pluguiera a Dios, Señor, que se quedó de saberlos. Si es muy hermosa mi hija, díganlo vuestros extremos, aunque pudiera decirlo con mayores sentimientos, llorarlo, porque esto fue mi desdicha. No apuremos toda la ponzoña al vaso, quédese algo al sufrimiento. No hemos de dejar, Señor, salirse con todo el tiempo. Algo hemos de hacer nosotros para encubrir sus defectos. Ya veis si es bien grande, pues aunque encubrirle quiero, no puedo. Que sabe Dios que a poder estar secreto y sepultado en mí mismo, no viniera a lo que vengo. Que todo esto remitiera por no hablar al sufrimiento, deseando pues remediar agravio, lo manifiesto. Buscar remedio a mi afrenta es venganza, no es remedio. Y vagando de uno en otro, uno solamente advierto que a mí me está bien y a vos no mal. Y es que desde luego os toméis toda mi hacienda, sin que para mi sustento ni el de mi hijo, a quien yo traeré a echar a los pies vuestros, reserve un maravedí, sino quedarnos pidiendo limosna, cuando no hay otro camino, otro medio con que poder sustentarnos. Y si queréis desde luego poner una S y un clavo hoy a las 2 y vendernos, será aquesta cantidad más del dote que os ofrezco. Restaurad una opinión que habéis quitado. No creo que desluzcáis vuestro honor, porque los merecimientos que vuestros hijos, Señor, perdieren por ser mis nietos, ganarán con más ventaja, Señor, por ser hijos vuestros. Mirad, yo a vuestros pies os lo ruego de rodillas, y llorando sobre estas canas que el pecho, viento, nieve y agua, piensa que se me están derritiendo, que os pido un honor, os pido que me quitasteis vos mismo, y con ser mío, parece, según os le estoy pidiendo con humildad, que no es mío lo que os pido, sino vuestro. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos y negros, tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos.
La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos humanidad, más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá todo. Los grandes avances técnicos nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Ahora mismo, mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a las gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera avaricia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas, que os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir, os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a esos individuos inhumanos, hombres máquinas con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Luchemos por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. En vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer de esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos juntos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de estas cosas, las fieras alcanzan el poder, pero mienten, no cumplen sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres, solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo que han prometido. Luchemos para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzcan a todos a la felicidad. En nombre de la democracia debemos unirnos todos, debemos salir de las tinieblas, caminar hacia un mundo nuevo, un mundo de bondad, en el que los hombres puedan abrirse, elevarse por encima del odio, de la ambición, de la brutalidad. Tenemos que volar hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza, hacia el futuro, el glorioso futuro que nos pertenece a todos.
¿Qué dicen de Miguel Pantalón? Que no me encanta. Un encanto. Una mierda. Y lo mismo digo que aunque fuera como era, que yo lo sé como era. Ese ha sido lo suyo. De lo mejor que había aquí. Eso es lo suyo. Pero un encanto. A mí, buscando dármelo, me dio una noche un revolcón que me dejó sin sitio un mes. Ni me encontraba yo luego al cante. Un mes. Y si digo verdad después, así me alegré de que pasara. Porque como él decía que si esos momentos lo hubieran enfrentado a Manuel Torres o al Megui, porque qué arte, como aquella noche cantó, como cantó Lío la gran puta. Miguel Borrú no podía ni seguir tocando la guitarra. Aquellos lagrimones por la caja de la guitarra. Oh. Y yo allí sentadito. Del matadero 2 veces lo echaron. Del matadero no lo echaron porque mangara y mangaba a todo el mundo. Y no lo echaba de nadie. Sino por los desplantes y los feos que tenía con los capataces y con la gente. Pero porque fuera él. A la hora de hacerle un feo a alguien, le daba lo mismo que el otro tuviera 20 millones de duros, como hicieron un desmayado o el capitán general. Lo mismo. Le voy a decir cómo era. No era ni feo ni guapo. Una cara de un tipo corriente. Y así negrúcido, un cerrado de color. Y con los pelos muy largos, eso sí. Pero de cara y cuerpo, un hombre corriente. Lo antipático era cómo miraba. Y cómo hablaba. Como si estuviera insultando siempre. Ahora, cuando se le montaba el arte encima, parecía que estaban cantando 5. Y que los 5 se habían puesto a hacerte disfrutar y a hacerte sufrir. Eso hay que reconocer. Muchas veces ni las pronunciaba las palabras. ¿Sabes lo que me dijo un día? Y aquel día no estaba él de nada. Me dijo, Juan, si yo pudiera cantar siempre, pero no puedo cantar nunca, ni malamente, la gente se engaña conmigo, porque yo un cante no lo puedo hacer. Verlo lo veo. Es un bulto grande, un bulto de carne, de colores, sin ojo y sin nada. Pero vivo, grande, llega hasta allí, hasta arriba. Lo veo, pero no puedo hacerlo. Y yo me quedé, es que decía unas cosas. Ya me dirán eso del bulto de carne con colores. Bueno, y otro día que estaba perro, la tomó con el pobre Antonio Herrero. Con lo bueno que era Antonio y con lo bien que tocaba. Pues el pantalón la tomó con él. Una noche, en una reunión con mucha gente. Y le dice chillando, Antonio, tú tocas lo que sea menester, pero eres una mierda pinchando un palo. Estás tocando y no ves más que lo que tienes delante. Por eso no me sigue ni te enteras, que no te enteras hoy. No ves más que la mesa, la gente, y yo estoy en otra cosa, estoy en el bulto. Le digo, estoy leyendo 15 libros sin saber leer. Veo sitios. Estoy acostado con 4 o 6 mujeres. Veo los muertos, veo todo. Y tú ves, pues eso, tú al compás, a adornarte y a lo tuyo. Eres una mierda, Antonio, que cante otro. Y Antonio acojonadito allí, callado, con el genio fuerte que él tenía también de Higo Abreu. Pero ¿quién habla algo después de eso? O te calla o lo mata. Como cuando me dijo a mí que yo cantaba como una placa de gramófono, bien pero siempre igual. Bueno, pero la gente lo perdonaba todo, y con los perdones, se iba para arriba y se la jugaba que fuera por un duro o por una peseta, porque hizo cosas muy feas, muchas, muy malamente hechas, a mí unas pocas, y eso que él conmigo. Y él podía haberse ido con 2 compañías buenas, como buenas. Una, la calle de Cádiz, la de la Argentinita,
fusilaron en la guerra. Al final acabó yéndose, pero ya con la Piqué, la compañía. Y hasta les daba lo mismo que el pantalón cantara bien una noche y regular 40, porque no tenía que hacer más que un poquito de bulería, otro poco por alegría, que haciéndola nada más que bien, sin tomárselo a pecho. Y con el compás en su sitio y 2 pericos que le metieran, ya estaba él de la parte afuera y ganando un dineral. Duró 4 días. No llegó ni a Sevilla. Y dijo que por alegría no, que porque no dejaban hacer sigurí, que eso era, que uno de esos tocates tenía que hacerlo en cada función y que por alegría no. A mí que lo que estaba era deseando irse, porque como el patrón no lo tenía atadero ni por el pescuezo, y la calle de Cádiz era una comedia de teatro, que había que ajustarse a papel, los cantos que a cada uno le correspondiera, pues adiós, él era así. Ay, y luego, bueno, y luego a mangar 2 duros, o a mangar un poco de carne en el matadero. Él era así. Me acuerdo en una mañana fue en busca suya, un muchacho muy entregado, de parte de un señor que iba a hacer el domingo un despeque, una salina, y quería que él fuera a cantar. El pantalón estaba ahí en mi cubo, y medio hablando solo. Eso le pasaba mucho también. Y llega aquel muchacho, flaquito, y con mucha corbata y mucha brillantina, y empieza a entrarle al pantalón con el calco. Y el otro estaba de mala, o le cayó mal el muchacho. Al minuto lo tenía trincado por la corbata, que si le da otro jalón se le arranca de cuajo. Bueno, le suelta la corbata, se sopla la palma de la mano, y el muchacho salió corriendo, con la cara blanca y sin haberle podido hablar de lo que le iba a hablar. Y ahí, aquella misma noche, mataron por poco, mata a uno, que estaba también mareado como él, por una porfía de 3 o 4 duros. Fíjense del carro. Otra vez había una ópera italiana en el Falla, y él se pone por atrás. Y en medio de la función de la ópera, por la parte de los camerinos, sería el pantalón por siguirilla que se escuchaba hasta en el gallinero. Y los cantantes de la ópera de compuestitos, 2 se quedaron un momento atacados, y la triple llorando, y Miguel cantando como una fiera. Si no se lo llevan por la parte de atrás, ese sale al escenario, que ya le faltaba poco. Así que no podía haber nadie, y con todo y con eso lo buscaba. Él mismo era su ruina. Bueno, y cantar solo por la calle con vino, sin él, eso mira de veces. De pronto saeta en Navidad, o en el mes de agosto, como si fuera la Semana Santa. Y ahora van y le dedican al pantalón ese disco, el ídolo. ¡Ah! ¡Qué ángel tiene eso! ¡Qué gracia! Y el ídolo hablando solo en el buco, allí, en lo oscuro, con aquella mala cara y aquel traje que llevó toda la vida, como un crudillo a rayitas negras finas, que Luis Vélez creía que era de una pieza de las que quedaron de la guerra de Cuba. El ídolo. Se murió en una caseta de la Feria al Puerto, de las de Cañizos, por la tarde. Allí estaban media gitanería de la calle Lechería y de la calle La Rosa, que estaban hartos de él, pero esperándole el canto, como siempre. Yo no estaba. Me lo contó luego el negro del puerto. El pantalón se había tomado unas pocas, y lo apoyaron en la pared de Cañizo a que durmiera el vino. Esa era otra suya. Se quedaba dormido donde fuera o a la hora que fuera, con vino o sin él. Cuando se despertó pidió la guitarra al 2 y cantó. Y acabó con la noche. Bueno, luego el pantalón fuerte entró por Siguirilla, sin una paradita. No hizo más que 3 o 4 cantes. Pero al acabar el primero ya se le pusieron los ojos así como se le ponían a él. Y cantó como cuando me pegó el revolcón. O mejor, una de las siguirillas que hizo fue La camisa en mi cuerpo, que Agustín el Melu, llorando bajito encima del hombro de ese poeta de Puerto Real, don Juan Antonio Compuján,
le pegó un bocado fuerte, fuerte en el hombro y en aquel momento ni se enteró don Juan Antonio Campuzano con el cante del patán. Y la última siquirilla se la inventó casi entera y sin letra, nada más que quejándose. Y de pronto le metía una voz en un poder, que ya ni parecía la de él, me dijo el negro. Y ahí quedó, en lo suyo. Un rato después lo dejaron tranquilo a la sombrita. Cuando iban a irse, ya de noche, fue cuando se dieron cuenta de que Miguel Pantalón se había muerto. En una mano, fuerte, fuerte, que luego no había quien se la viera, tenía un puñado de tierra de ahí, del suelo, como el que aprieta el diamante de la India. Las cosas de Miguel Pantalón. Vamos al final. Era difícil de encontrar lo que quería. Por ello he caminado mucho. Quería la luna y no he podido conseguirla. Estoy cansado. Los que me rodean piensan que estoy loco. Pero no es así. Más aún, nunca he sido tan razonable. Simplemente sentí de pronto necesidad de imposible. Las cosas son tal como son, no me parecen satisfactorias. Ahora lo sé. El mundo tal como está no es soportable. Por eso necesito la luna, o la dicha, o la inmortalidad. Algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo. Todo es mentira a mi alrededor y yo quiero que vivamos en la verdad y justamente tengo los medios necesarios para lograrlo. Estáis privados de conocimiento y os falta un profesor que sepa lo que dice. Estoy cansado. Necesito dormir. Pero si duermo, ¿quién me dará la luna? Además, he de arreglar algunas cuestiones concernientes al tesoro público, según me sugiere mi intendente. El tesoro tiene un poderoso interés. Todo es importante. Las finanzas, la moral pública, la política exterior, el abastecimiento del ejército y las leyes agrarias. Todo es fundamental. Todo está en el mismo plano. La grandeza de Roma y nuestras pequeñas y asquerosas personas. Sí, he de ocuparme de todo. Tengo un plan que proponeros. En 2 tiempos. Primer tiempo. Todos los patricios, todas las personas del imperio que dispongan de cierta fortuna, pequeña o grande, es exactamente igual. Están obligados a desheredar a sus hijos y estar de inmediato a favor del Estado. Conforme a nuestras necesidades, haremos morir a esos personajes, siguiendo el orden de una lista establecida arbitrariamente. Llegado el momento podremos modificar ese orden,
siempre arbitrariamente y heredará el Estado. El orden de las ejecuciones no tiene, en efecto, ninguna importancia, o más bien, estas ejecuciones tienen todas la misma importancia, lo que demuestra que no la tienen. Por lo demás, son tan culpables unos como otros. Se ejecutarán mis órdenes sin tardanza. Todos los habitantes de Roma firmarán los testamentos esta noche. En un mes, a más tardar, los de las provincias. Escuchadme bien. Si el tesoro tiene importancia, la vida humana no lo tiene. ¿Está claro? Todos los que presenten, como vosotros, deben admitir ese razonamiento y considerar que la vida no vale nada, ya que el dinero lo es todo. Entre tanto, yo he decidido ser lógico, y como tengo el poder, veréis lo que os costará la lógica. Exterminaré a los opositores y a la oposición, si es necesario. Empezaré por mi intendente. Y nadie podrá tacharme de mala voluntad. Mi buena voluntad no admite duda. La prueba es que consiento en adoptar el punto de vista de mis ministros y considerar el tesoro público como un objeto de meditación e intervengo en su juego y utilizo sus cartas. Además, mi plan, por su sencillez, es genial, es pedagógico. Se trata de lo que no es posible, o más bien de hacer posible lo que no lo es. Es la virtud de un emperador. Hijos míos, acabo de comprender por fin la utilidad del poder. Dar oportunidades a lo imposible. Hoy y en los tiempos venideros mi libertad no tendrá fronteras. Este mundo no tiene importancia y quien así lo entienda conquistará su libertad. Y justamente os odio porque no sois libres. En todo el imperio romano soy el único libre. Regocijaos, por fin ha llegado un emperador que os enseñará la libertad. Id a anunciar a Roma que le ha sido restituida la libertad y con ella empieza una gran prueba. ¿Qué os pasa? ¿No podéis imaginar que un hombre llore? Los hombres lloran porque las cosas no son lo que deberían ser. Pero ¿qué importa? Quizás salga de esto, pero siento subir en mí seres sin nombre. ¿Qué haré con ellos? Yo sentía que era posible estar desesperado, pero ignoraba el significado de esta palabra. Creía, como todo el mundo, que era una enfermedad del alma, pero no, el cuerpo es el que sufre. Me duele la piel, el pecho, los miembros, tengo el estómago revuelto. Y lo más atroz es este gusto en la boca, ni de sangre, ni de muerte, ni de fiebre, sino de todo a la vez. Basta que mueva la lengua para que todo se ponga negro y los seres me repugnen. Qué duro, qué amargo es hacerse hombre. Hay que dormir mucho, dejarse llevar y no vacilar más. Pero para eso se necesita el sueño, la despreocupación. No es posible, no es indiferente a dormir o permanecer despierto si tengo influencia sobre el origen de este mundo. Quiero mezclar el cielo con el mar, confundir lealtad y belleza, hacer brotar la risa del sufrimiento. Haré a este siglo el don de la igualdad, y cuando todo esté nivelado,
lo importante al fin en la tierra, la luna en mis manos, entonces quizá yo mismo esté transformado y el mundo conmigo. Entonces, al fin, los hombres no morirán y serán dichosos, pero ¿podré negar el amor? El amor. He aprendido que no es nada. El intendente tiene razón. El tesoro público. Todo empieza y termina con eso. Por fin voy a vivir ahora. Vivir es lo contrario de amar. Lo digo yo y os invito a una fiesta sin medida, a un proceso general, al más bello de los espectáculos, pero necesito gente, espectadores, víctimas y culpables. Quiero que entren los condenados a muerte. Público, quiero tener público. Jueces, testigos, acusados, todos condenados de antemano. Les mostraré lo que nunca han visto. El único hombre libre de este imperio. Venid todos, acercaos. Mando que os acerquéis. Un emperador exige que os acerquéis. Venid enseguida. Míralos. Nada. La honestidad, la respetabilidad. El que dirán, la sabiduría de las naciones. Nada significa nada. Todo desaparece ante el miedo. El miedo. Ese hermoso sentimiento sin mezcla, puro y desinteresado, uno de los pocos que obtienen su nobleza del vientre. Yo también tengo miedo. Qué asco. Después de haber despreciado a los demás, sentir la misma cobardía en el alma, pero no importa. Tampoco el miedo dura. Encontraré ese gran vacío, donde el corazón se sosiega. Todo parece tan complicado. Sin embargo, todo es tan sencillo. Si yo hubiera conseguido la luna, si el amor bastara, todo habría cambiado, pero ¿dónde apagar esta sed? ¿Qué corazón? Que Dios tendría para mí la profundidad de un lago. En este mundo ni en el otro, que esté a mi altura. Sin embargo, sé que bastaría que lo imposible fuera. Lo imposible. Lo busqué en los límites del mundo, en los confines de mí mismo. Tendí mis manos, tiendo mis manos y te encuentro siempre frente a mí, Calígula, como en un espejo. Y por ti estoy lleno de odio. Mi libertad, que es la buena. Nada, siempre nada. Este odio me pesa como el dolor humano.
más que merecido aplauso con un pequeño detalle, este regalo que nos ha hecho Pepe Marín. Queríamos que hubiese sido el día del libro, con motivo del día del libro, pero bueno, da igual porque todos los santos tienen su novena, ¿no? Hoy también vale. Así que esto es parte de la Fundación Caballero Bonal y del Ayuntamiento, para que tú lo tengáis en vuestra casa. Está muy bien guiado, a que no se rompa. Un recuerdo. No tenía un cristal. Así, claro. Le podemos sacar. Luego lo volvemos a liar. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué lujo, qué lujo! Muchas gracias. Un agradecimiento a José Marín Carmona, Pepe Marín, por su entrega y dedicación a la cultura y por ser la voz de esta ciudad que él eligió para vivir y para crear. Héroe de la Frontera, 23 de abril, Día del Libro, por cierto. ¡Oh, Con no! los Don José. ¡Oh! Y No podía ser. este Ángel, ese que le gusta. Y la bodega Sánchez Romate nos invita a todos a que también degustemos un poquito de oloroso Don José y un poquito de Crean Iberia en la puerta para brindar por esta voz maravillosa y por muchos años de Muchas disfrutar. gracias. ¿Verdad? Muchas gracias por Dios.